Tras los pasos del Maestro es una serie de devocionales basadas en las frases más emblemáticas de nuestro Señor Jesucristo en todo el trayecto de su vida y de acuerdo a los 4 evangelios. En este tercer devocional el título es Resistiendo correctamente, el cual surge de las 3 formas en las que Cristo respondió cuando fue tentado por el enemigo al decir, escrito está. Esto está en Lucas capítulo 4, verso 4, 8 y 12. Aunque podamos afirmar que el pecado es algo contrario y ofensivo a la naturaleza y voluntad de Dios, y que por ende es malo y su resultado es nefasto, existe en la Escritura una descripción bastante obvia de cómo algo que es tan malo como el pecado es traído a la experiencia humana como un elemento atractivo e indispensable, algo que en definitiva si se experimenta traerá como una nueva sensación de placer que hará sentir al hombre completo y satisfecho. Bueno, esa es la forma en la que el enemigo ha presentado el pecado a toda la humanidad. Todos recordaremos el pasaje en Génesis capítulo 3 donde Satanás inicialmente pone en duda la palabra de Dios al decir, ¿con qué Dios ha dicho? Claro, Dios le había dicho al hombre en Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal les era prohibido y que al hacerlo ciertamente morirían. Hay 2 maneras de entender cómo el diablo pone en duda lo que Dios ha dicho, es decir, su palabra. Y una de esas es la que se lee directamente en la Reina Valera, en la que el enemigo pone en duda de forma directa lo que Dios dice. Dios ha dicho que si comían ciertamente morirían, mas la serpiente le dice a Eva, no morirán. La lectura directa es, Dios ha mentido. Él les está ocultando el verdadero efecto potenciador de este fruto prohibido, porque ese fruto no mata. Ese fruto los convertirá en alguien como Dios que sabe el bien y el mal. Así también existe una manera menos directa de poner en dudas lo que Dios dice en su palabra, y como señala el erudito del Antiguo Testamento, Derek Kidner, el procedimiento de la serpiente es más bien indirecto. No niega lo que Dios ha dicho, sino que pone en duda la forma en la que Adán y Eva han interpretado la orden de Dios de no comer el fruto prohibido. La maniobra es generando confusión. Por eso el tentador comienza preguntando una afirmación que es falsa. ¿Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Esta pregunta no busca certeza, simplemente busca confundir y establecer lo que se llama un sesgo cognitivo. Y en este caso es que Eva comienza a dudar de su creencia acerca de lo que Dios le había dicho. Y fíjense cómo Eva comienza a tropezar con su interpretación, porque ella responde en el verso 3.3 de Génesis que Dios le había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían ni comer y ni siquiera tocar, porque si lo hacían ciertamente morirían. Ahora, ¿te preguntaste de dónde sacó Eva que no podía tocar lo que Dios había dicho que no podían comer? Al parecer, o Dios es demasiado estricto para ella, o puede que no sea muy riguroso y mejor no tocar aquello que Dios ha prohibido. Ese pequeño detalle de adicionarle a la palabra de Dios fue el momento justo para que Satanás aproveche e implante una nueva valoración de la palabra que Dios tiene. Es como si el tentador, en vez de decirles Dios miente, les hubiera dicho, en realidad ustedes interpretaron mal a Dios, ustedes no morirán. En realidad el fruto trae beneficios porque cuando coman de este, Dios sabe que sus ojos serán abiertos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante porque Satanás impone un nuevo sistema de valores sobre lo que Dios ha establecido. Y si te fijas bien, es tan astuto el enemigo que da la sensación de que les ha dicho la verdad. Por eso es el engañador, porque lo que dice es parecido a la verdad. Y si te fijas bien, cuando Eva y Adán comen, Satanás les había dicho que no morirían, y Eva no experimenta muerte instantánea después de comer el fruto. De hecho, Adán vivió 930 años. Satanás le había dicho que sus ojos serían abiertos, y sí, sus ojos fueron abiertos a una nueva comprensión de la realidad que viene por el pecado. Y ellos se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Además de esto, habían experimentado el pecado, el mal, por lo tanto conocían lo que viene de la palabra de Dios y conocían el pecado, algo que también el engañador había afirmado que sucedería, porque ellos conocerían el bien y el mal. Así que todo lo que dijo Satanás se cumplió, pero no en la expectativa del engaño, sino en la expectativa que Dios había establecido por su palabra. Por eso para el enemigo era muy difícil decirle Dios no les ha dicho, era muy difícil convencer a Eva de que Dios no le había prohibido de que coman del fruto. Por eso Satanás en su astucia hizo que la mentira se vuelva más atractiva, más tentadora, cambiando la forma en la cual ellos debían interpretar la palabra de Dios. Y aquí surge el segundo punto. Luego de que el enemigo ponga en duda la palabra de Dios, lo que hace es generar una necesidad en ellos que antes no existía, ni siquiera debía existir.
Porque el hombre en su inocencia tenía todo de parte de Dios, pero Satanás generó un deseo en ellos que no se correspondía con el plan que Dios tenía para el hombre. Y este se basó en el eslogan, ustedes serán como dioses. El enemigo, con una buena estrategia de marketing, pone el pecado como una experiencia placentera que traerá una satisfacción nunca antes experimentada. Luego de eso les dirá que tendrán un nuevo estilo de vida, alcanzarán un nuevo estatus, serán autónomos, determinados y todopoderosos, como dioses, capaz de llevar su vida como si fueran el mismo Señor, conociendo el bien y el mal. Así que luego de que Satanás pone en duda la palabra de Dios y ofrece lo tentador que es comer de ese fruto, lo último que hace Satanás es cambiar la perspectiva del juicio divino, porque la estrategia del enemigo es que nadie sienta ninguna clase de deber moral hacia el Señor. Así que cuando Satanás les dice que no morirían, le estás diciendo, despreocúpense, no existe tal idea, eso no es real, coman. Lamentablemente, después del primer mordisco, la tentación se convirtió en la realidad más contaminante de toda, la más destructiva y esclavizante, porque el pecado es una condena a la ruina y a la muerte. Hermanos, la tentación siempre se ha insinuado de la misma forma. Lo primero que dice es que no importa lo que Dios ordene en su palabra, importa más lo que vos pensés. Lo segundo que dice la tentación es que no importa si eso no es el plan de Dios. Si vos sentís que satisface, probalo, va por ahí. Lo tercero, finalmente, es que no importa si Dios lo condena. La tentación dice no hay consecuencias, sea cual sea tu decisión. Por eso, en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, el pecado seduce de acuerdo a nuestras concupiscencias. Esta palabrita difícil significa que el pecado seduce de acuerdo a los malos deseos que habitualmente nos mueven, nos arrastran ahí mismo donde el pecado comienza su labor de seducción y lo hace en nuestra carne y toma de todo lo que tiene al alcance en este mundo para que optemos por acceder a la tentación y de esa forma caer en pecado. Podríamos leer en 1 Juan capítulo 2 verso 16 que nos dice que los deseos de la carne, es decir, el placer físico, los deseos de los ojos, es decir, todo lo que vemos, y la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo que viene por alcanzar todo lo que necesitamos para elevarnos en este mundo, son cosas que no proceden de Dios, pero que configuran una fuerte atracción en el corazón del hombre para caer en pecado. Esos deseos están ahí, solo basta una pequeña insinuación para caer en ellos y así sufrir la ruina mortal que esto trae consigo. Y así llegamos al capítulo 4 de Lucas que nos cita en este devocional, donde solo quiero enfocarme en un sentido práctico de las tentaciones. Es bueno que sepamos que Jesús no llegó al desierto por antojo personal. El Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, lleno de su control, dice que fue introducido al desierto. Y Mateo señala que fue llevado para ser tentado. Me preguntaba, ¿cómo? ¿Qué vínculo tiene Dios con la tentación? Bueno, bien señala Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Básicamente el tentador es el diablo, él es el engañador, la serpiente antigua. Por otro lado, Dios sí fue tentado muchas veces por su pueblo Israel. En Éxodo 17:7 se nos dice que el pueblo tentó al Señor poniendo en duda su presencia en medio de ellos. Sin embargo, lo que dice Santiago es que Dios nunca responde como si estuviese bajo tentación alguna. Dios no puede ser seducido por el mal porque básicamente Él es santo. Así que hay un propósito por el cual Dios permite esta hora. Lucas nos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer y seguramente tuvo mucha hambre. Así que el diablo vio la ocasión para hacerse presente y traer 3 formas de repetir el esquema como la serpiente antigua, manipulando el consejo y la palabra de Dios, estimulando a que se actúe en independencia de Dios y finalmente bajo la concepción de que no pasa nada, no hay juicio. El tentador inicia su ataque con lo más oportuno según su óptica. Su primer maniobra pone a Jesús ante el deseo de priorizar lo físico. Lo más evidente, según aquel contexto, era que el Señor estaba experimentando hambre después de 40 días de ayuno. Así que como Jesús es el Hijo de Dios, la tentación es una propuesta que está al alcance de su poder. Di que estas piedras se conviertan en pan, le dice el enemigo. ¿Te preguntaste, hermano, qué hay de malo con un poco de pan para comer en el desierto? Jesús responde, el primer escrito está basándose en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y en qué sentido la palabra de Dios está por encima de algo tan vital como el pan para la vida humana? En Juan capítulo 4, verso 4, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Cristo, el pan que alimenta, el que viene hacia el cuerpo y lo fortalece, es cuestión secundaria cuando la obediencia a Dios está en juego.
porque en la obediencia está la confianza que el Señor tenía en el Padre en aquella hora de necesidad. Jesús prefería depender de Dios aunque tenga hambre a que comer fuera de su voluntad. Obediencia, básicamente. El autor a los Hebreos dice que el Hijo aprendió obediencia mediante el sufrimiento, y su obediencia nosotros sabemos que fue perfecta. Así que el tentador insiste, y ahora en su segunda maniobra pone a Jesús ante el deseo de los ojos. Y la imagen es hiperbólica, porque intenta señalar que ante esa instancia el Señor es llevado a un monte alto, y no existe un monte alto. Pero lo que hace el diablo es mostrarle en un momento todos los reinos de la tierra. Básicamente le mostró todo lo que estaba bajo su dominio de acción y le ofreció su gobierno, la gloria de ellos, en condición de que se incline rendido ante él, Jesús postrado en adoración ante el tentador Satanás. Jesús responde con el segundo escrito está, basándose en Deuteronomio 6:13, diciéndole, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y este es un detalle importante, hermanos. En Juan 9:4 Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, cumplir los propósitos de Dios. Y Satanás continuamente buscaba interferirlos. La vida es adoración o servicio a Dios o lo es a otra cosa. Donde pongamos nuestro propósito, nos rendiremos hacia ello. O es Dios o Mamón, Dios o el mundo, Dios o la carne. Siempre será adoración o servicio. Lógicamente el tentador buscaba que Jesús cambie el propósito de Dios por otra cosa y no lo logró. Finalmente, el tentador opta por su tercer maniobra y pone a Jesús ante la vanagloria de la vida, ese orgullo fatuo de actuar sin temor alguno, y le ofrece el arrojarse del extremo más alto del templo, sabiendo que en el Salmo 91, 11 y 12, Dios enviaría a sus ángeles a que le guarden. El Señor responde, el tercer escrito está, basándose en Deuteronomio 6:16, diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando uno lee Juan 10:25, Jesús dice que las obras que Él hace en nombre de su Padre, ellas dan testimonio de Él. Es decir, Jesús nunca expuso el poder de Dios actuando sin temor y excusándose en una falsa confianza. Las obras que hizo fueron siempre en nombre del Padre, no a expensas de Él. Así que luego de esto, el diablo se apartó de Él por un tiempo. Mateo menciona que vinieron ángeles a servirle, y luego de esto el Señor, que estaba lleno del Espíritu, volvió en el poder del Espíritu para comenzar su ministerio. Hermanos, si notaron bien, las tentaciones que experimentó el Señor tocaron 4 aspectos que hacen a lo común de la vida del cristiano. En principio, el cristianismo se trata de obediencia, y el tentador buscó que el Señor desconfíe de la presencia del Padre, como si el Señor se hubiese olvidado de él en el momento de mayor necesidad. Buscaba que el Señor desconfíe del cuidado de Dios y que desobedezca, comiendo pan fuera de su voluntad. A veces la desconfianza nace producto de las dificultades que nos tocan vivir, y en ese momento la tentación tendrá cara de un beneficio fuera de la voluntad de Dios. El cristianismo también se trata de adoración y servicio, así que el enemigo buscará la forma de que reemplaces a Dios por otra cosa, por otro propósito. Te ofrecerá una alternativa para que te rindas a otra cosa, que adores y sirvas algo que hasta puede llegar a ser lícito, pero que no es el plan de Dios para tu vida, y es algo que te va a sustraer la vida que le pertenece a Dios. Finalmente, el cristianismo se trata de temor a Dios, y el tentador le ofreció a Jesús un nuevo sistema de fe, totalmente irreverente y sin conciencia de Dios. Esto es porque confiar en el poder de Dios siempre va a implicar el pedir y esperar conforme a la voluntad de Él. No obstante, el tentador siempre tendrá planes para estimular tu desconfianza en el poder que Él tiene para responder. Hermanos, somos llamados a resistir. Y podés anotar estos textos. Santiago 1:12, donde la resistencia es comparable a los que soportan la prueba. 1 Corintios 10:13, donde esa resistencia será asistida por Dios para que pueda soportar. Santiago 4:7, donde la resistencia es directamente hacia la influencia que el enemigo tiene. Y en Efesios 6:13, la resistencia está basada en la armadura para que pueda soportar el día malo. Ahora, ¿cómo resistir? Quisiera ayudarte en 4 aspectos. Primero, resistir por disposición. Si sabes que sos tentado en algo, disponete a confrontarlo. Llama a un hermano, pedí ayuda para que tu disposición sea fortalecida, pero también evaluada. Resistí quitando obstáculos. No busques la tentación, no proveas para la carne. Alejate de todo aquello que te acerca al pecado. Tomá la decisión. Resistí recordando las consecuencias del pecado. Sembrar para la carne traerá destrucción. Eso lo dice en Gálatas 6. Y mientras más pecado acumulado, más dificultades después para vencerlo. Resistí sabiendo que hay recompensa, porque hay coronas para el que soporta la tentación. Y finalmente resistí sabiendo que Jesús entiende tu vivencia
y está dispuesto a socorrerte. Simplemente que cuando seas tentado, corre hacia su trono, no corras hacia el pecado. Esto lo puedes leer en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Que Dios te bendiga y sea fortalecido para resistir como el Señor lo hizo. Escrito está.